Esto es muy importante aprenderlo, porque casi esto no se aprende bien. Yo me digo, que no. Miren, ya les he explicado yo ese tema, yo creo que ya se lo saben. ¿Qué es la salvación? ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva? Porque yo les voy a decir cuál es la respuesta que siempre me dan casi todo el mundo. ¿De qué nos salva Dios? De que no vamos a caer al infierno. Eso es lo exacto. Para tener vida eterna, ¿verdad? Sí, que nos alejemos para siempre de Él. Eso es la salvación. Pero si ustedes ven siempre cuando dicen, no, ¿de qué te salvó Dios a ti? No, pues a mí me salva del miedo, a mí me salva del peligro que hay aquí. O sea, dicen puras cosas así, pero no van a lo que es. Aún yo he leído libros y no van a lo que es. Nomás dicen, es que la gente como vive tan triste, pues que le hace falta la salvación de Dios. Tienen razón, pero no es así. ¿Por qué? Porque aquí en el mundo vamos a tener de todo. No quiere decir que la persona que ya se salvó ya no le va a pasar nada, no. No es así. Entonces, la salvación es eso. La salvación es que Dios nos libra de un peligro. ¿Cuál peligro? De irnos para siempre de su lado, cuando lo llamamos de este mundo. Bueno, la otra cosa es esta. Jesucristo ya nos salvó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ya no nos vamos a ir al infierno? No, eso no quiere decir. Quiere decir que ya nos abrió el camino de salvación. Y ya nos salvó ¿cómo? Por medio del bautismo. Por medio del bautismo nos salvó Dios. Entonces, la interrogante de este tema es: ¿de qué nos salva Jesucristo? Ajá. ¿El pecado, verdad? No, de que no vayamos a caer al infierno. Eso es la respuesta exacta. De no irnos al infierno. Sí. De no caer en el infierno. Eso es la salvación. Claro que también del pecado, pero lo primero es eso. Porque ¿de qué nos salva Dios del pecado? ¿Y el pecado qué? ¿Qué es el pecado o qué? Como mucha gente dice, pues yo no sé lo que es el pecado, mucha gente ya ve que sí, o sea, pero ¿por qué el pecado? ¿Por qué nos salva del pecado? ¿Por qué? Es que murió en la cruz para perdonar los pecados. Sí, pero ¿y qué? ¿Con que te perdonan los pecados? ¿Qué pasa o qué? No, pues sí, me salvo del pecado, sí, pero ¿y el pecado qué es? ¿O qué te origina el pecado? ¿Qué pasa si te quedas siempre con el pecado y no te salva Dios? ¿Qué te pasa? La paga del pecado, ¿cuál es? Pues es la muerte. Por eso es que nos salva del infierno, nos salva de estar retirados para Él para siempre. Y es importante saber esas cosas. O sea que de no caer en el pecado o no caer en la muerte. Nos salva de no irnos al infierno, de eso nos salva. Pero cuando estemos aquí en la tierra, no caer en el pecado. No. O podemos tener pecados. Ahorita le voy a explicar de otro modo. El otro modo es Jesucristo ya nos salvó. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que ya no nos podemos alejar de Dios? ¿Que ya no nos vamos a ir al infierno? No, eso no quiere decir. Quiere decir que Jesús ya nos dejó el camino de salvación. Ya está el camino de salvación. Y lo comenzamos con el bautismo. Es el camino. Ahí empezamos el camino de salvación. Ahí ya está trazado el camino. Ahí comenzamos a caminar ya en el camino de salvación. ¿Por qué tenemos que aprender este tema? Porque miren, las personas que no son católicas dicen que muchos de ellos dicen que nosotros no tenemos que hacer nada porque ya Cristo nos salvó. Nomás con que creamos en Él ya nos salvamos. Así es. Ya con que creamos en Él ya nos salvamos. Vivo en la calle que andan gritando.
Sí, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas religión. Jesús ya te salvó. Que no siente, que las religiones no existen, que somos. Sí, entonces esto nos sirve para que nosotros sepamos a profundidad qué es eso y poder dar razón de nuestra fe, cómo creemos, cómo es esto. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿se acuerdan qué es el texto y qué es el contexto? ¿O no? Texto. ¿No se acuerdan? Sí, vimos esto lo vimos la semana pasada, ¿no? ¿Qué es el texto y qué es el contexto? Porque eso tenemos que saberlo para leer la Biblia. Es el anexo de un texto, ¿no? Sí. Es el anexo. Es para entender a profundidad el primer texto, para comprenderlo. Primero leemos el texto y luego el contexto. Texto. No podemos estacionarnos en un texto nada Hasta más. no concluir con la síntesis. Ándele, así es. Texto y contexto y luego síntesis, así es. Conclusión. O conclusión. Así es como debemos leer la No sea Biblia. un pretexto. Sí. Entonces vamos a aplicar eso ahorita. Vamos a ver Romanos 10:9. Romanos 10:9. Vamos a aplicar eso, el texto y el contexto. 10:9. Que puedan este internet. Ahí va. A ver. ¿Qué? ¿Romanos qué es? Porque te salvarás si confiesas con tu boca que eres Ay, el perdón. Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Otra vez. No entendí nada. Ese es el 9, ¿verdad? Porque te salvarás. Hasta ahí. Fíjense cómo dice. Porque te salvarás. Eso está diciendo el apóstol San Pablo. Te salvarás. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Si confiesas con Hasta ahí, tu miren, boca. ¿cómo? Fíjense cómo, Porque te salvarás si confiesas. Si confiesas. ¿Y luego qué más? Con tu boca Con tu boca. que Jesús es el Señor y Que Jesús es el Señor. Allí. Pues la primera cosa. Confesar que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir eso de que Jesús es el Señor? Quiere decir esto: Jesucristo es el que manda, Él es el que manda, el que gobierna, ¿sí? Él es el Rey, el único Rey, no hay otro Rey. Él es el que nos manda a nosotros, ¿sí? Entonces dice: si confiesas que con tu boca Jesús es el Señor, es decir, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Estoy confesando con la boca, estoy diciéndolo con la boca. O sea, si confiesas con tu boca, ¿qué más dice? Vamos a ver otra vez. y con tu corazón. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón Y creer en el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. que Dios le resucitó. Dos cosas: creer en Dios y luego, o sea, confesarlo con la boca. En tu corazón. ¿Ok? Ya después, Y voy con el corazón. Bueno, ahorita vamos a irnos profundizando poco a poquito, Vamos haciendo nuestra oración. Y aquí digo chao. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aunque algunos de nosotros ya venimos con el alimento de la vida eterna que nos da Jesús, pero otros no, vamos orando. Señor Jesús, ven, Señor, siéntate a un lado de nosotros y enséñanos. Tú eres el maestro, nosotros somos los alumnos. Enséñanos, Jesús. Ven, Espíritu Santo, muévete entre nosotros
Ven Espíritu Santo, muévete entre nosotros. Ven Espíritu Santo, muévete entre nosotros. Todo por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos en Romanos 10:9. Entonces son dos acciones. Primera acción, ¿cuál? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Ok. Entonces es una cosa. Si confías, te salvarás, dice. ¿Cómo? ¿Cómo se salva? Si te confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Primera cosa. Confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y Esa es la primera acción, ¿verdad? Ya aprendimos que es salvación, ¿verdad que sí? Que es salvación, que Dios nos libra del infierno, de estar separados de Él para siempre, cuando nos vayamos de este mundo. Es salvación. ¿Y cómo se comienza cómo nos da la salvación Jesús? Por medio del bautismo, que es un comienzo del camino de salvación. ¿Ok? Entonces, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, que Jesucristo es el Rey, el que manda, el enviado de Dios, el ungido, el Mesías, a quien debemos escuchar, al que debemos oír. ¿Okay? Eso significa Señor, el que manda mi vida. ¿Y luego qué más dice? ¿De Romanos qué, perdón? Romanos 10. Romanos 10:9. Que Jesús es el Señor y que es en tu corazón. Y creer en el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Dos cosas entonces para salvarse, ¿se fijan? Sí. Si no vemos los contextos, ahí nos quedamos. Y entonces, dice ahí que lo único que hay que hacer es confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer que Dios lo resucitó de los muertos. Y ya. Ese es el texto. Y si no vemos el contexto, nos vamos a enredar. ¿Por qué? Pues porque vamos a decir, bueno, nada más son dos cosas para salvarse. Que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y que Dios lo resucitó de los muertos, y ya, es todo. No necesita usted más, en otras palabras. Le dicen las personas que no son católicas, algunas, no todos, pero algunos sí. Dice, ustedes no tienen que hacer nada, porque Jesús ya lo salvó. Porque usted confesó con su boca que Jesucristo era el Señor y creyó en su corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Ya no tiene que hacer nada. Los cristianos son los que dicen eso. Los protestantes, es lo más adecuado decir, porque nosotros somos cristianos, ¿recuerdan? Porque somos los auténticos, ellos no. El tema es de qué nos salva Jesucristo. Así es, ¿de qué nos salva Jesucristo? Así es. De no irnos al infierno. Ajá. Y no caer en el pecado. Bueno, esa es otra cosa. Es una. No, o sea que, mire, ¿de qué nos salva Jesús? Puede decirse del pecado. Puede decirse eso. Porque, y ciertamente, ¿y qué ocasiona el pecado? ¿Por qué nos salva así? ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. Es decir, si nosotros cometemos pecado, no pedimos perdón a Dios, pues nos vamos al infierno. Entonces ya me captó. Sí. Entonces, pero ¿de qué nos salva Dios? De ir al infierno. Ir al infierno. Así es. Se puede decir también del pecado, pero no es completo. No es porque ¿qué ocasiona el pecado? ¿Y dónde empieza el camino para la salvación? Y es un camino la salvación. Es un camino. No es que diga uno, ok, ya hice esto y ya estoy salvo. Por lo tanto, si me muero, me voy con Dios. No es así. Hay que ver el contexto.
Entonces estamos viendo el texto y el contexto. Y para concluir se dice, ¿por qué te salvará si confiesas con tu boca Bueno, porque que dice así. Jesús es el Señor? Sí, por eso. Ese ya. No, por eso. Dice así, te salvarás. O sea, dice, ¿cómo te vas a salvar? Eso quiere decir. Ay, yo le digo a usted, ¿cómo se va a salvar? Y usted me responde, confesando a Jesús como el Con mi Señor boca. y con mi boca y creyendo que Dios lo resucitó de los muertos. Esa es la respuesta. Cree ¿eh? en tu corazón. Esa es la respuesta. No, lo tienes que decir. De con que tu Dios boca. es el que nos mueve. No. No, que Jesucristo es el Señor, es decir, Sí, por eso. que Jesús es el Jesucristo, Señor. Y que Dios lo Y que resucitó. sí, o sea que Jesucristo es el Rey, el que manda, el que gobierna mi vida. Ok. Eso es ahí ya. Sí, o sea, Es una yo no voy a creer en otra persona más que en Jesús, porque es el único que me va a salvar, no en otra. Por eso Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque es el que me salva. ¿Me va a salvar Moisés? No. No. ¿Me va a salvar San Pablo? No. No. ¿Me va a salvar el Papa? No. ¿Quién es el que me salva? Jesús. Si lo confieso con mi boca, Que es el Señor. que es el Rey, que lo reconozco como Rey, como que viene del cielo, que viene a gobernar la tierra. Y es el único que Dios resucitó de entre los muertos. Y eso es confesarlo y creer que Dios lo resucitó entre los muertos. Ya. Entonces dice, ¿usted cree que Jesucristo lo resucitó? Sí. Y lo confiesa con su corazón, sí. Ah, ya se salvó. No necesita hacer nada más. Tienes que estar convencido. Sí. Ya no necesita hacer nada, ¿eh? Así. Oiga, pero yo voy a ir a misa. No, eso no sirve. Ajá, sí. Ah, pero tengo que confesarme. No, eso no. Ya Dios lo salvó porque usted confesó con la boca. Pero es que yo tengo que hacer obras de caridad. No, eso no salva. No, porque ellos no creen en las Eso no obras de salva. caridad. Lo que le salva es que confiese con su boca que Jesús es el Señor y que Él lo resucitó entre los muertos. Eso es lo que le salva. Lo demás no lo va a salvar. Así que olvídese de eso. Eso de lo que dicen los curas y todo eso, eso no es cierto. Jesucristo es el que salva. ¿Sí? Nomás lo que tiene que hacer es decir, creer que Dios lo resucitó de los muertos y confesarlo con la boca y ya. ¿Me expliqué o no? Sí. Sí. Ahora, ¿están mal los protestantes? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque ahí empezamos, ¿no? Pero tenemos que seguir. Porque es un camino. Es un camino. Ajá. Es un camino de salvación. Si usted cree en el debo hacer todo lo que Hacer lo que Él dijo, Ajá. no es nada más ahí me quedé ya, no. Que creo y ya. No. Vamos a ver más el contexto, le digo, esa parte de la Biblia, para ver más, ¿no? Dice así, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Luego dice, continúa, la fe del corazón te procura la justicia, o sea, para ser agradable a Dios, y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. ¿Sí? La Escritura ya lo dijo, el que cree en Él no quedará defraudado. Bueno, ese es el texto. Si nos quedamos así sin ver los contextos, vamos a salir mal, porque no es así. Nos va a ganar el otro. ¿Ok? Porque esa es una iglesia fácil. O sea, es una iglesia fácil que atrae mucha gente. Porque como es tan fácil, yo no tengo que ir a misa, yo no tengo que confesarme, yo no tengo que, o sea, ni hacer obras de caridad porque Dios ya me salvó, o sea, eso no es correcto. ¿Qué dijo de aquí la fe del corazón? Aquí dice. O sea, lo mismo. O sea, si crees, si confías con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, eso es fe. Eso es fe, claro. También si confías con tu boca que Jesús es el Señor, pues es fe también, porque estamos diciendo, sí, creo que Él es el Señor, pues es fe.
también es fe. ¿Ok? Entonces, Pero queda corto. entonces la fe nos salva. La fe nos salva, sí. Pero si no vemos los contextos y nada más pensamos que la fe salva, estamos mal. ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago dice que la fe sin las obras no salva. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo, chavo, o no? Sí. ¿No tienen preguntas? ¿Cuál es el contexto de...? Ahorita vamos a ver el contexto. Estamos viendo ahorita el texto nada más. Ahorita vamos a pasar al contexto, nomás que quiero saber si todos vamos captando bien. Sí. Bueno. Ok, vamos a ver el contexto. Ahora, el contexto, son muchas partes del contexto, pongan atención, miren, es así. El texto es fuera de las cosas de la Biblia también. Es en qué tiempo se dijo esto y qué problemas había. ¿Cuál era el problema de la iglesia en ese tiempo? Ese es el contexto también. Y ahí les va el contexto. El contexto de qué sucedía en ese tiempo. En ese tiempo, todos los judíos no querían creer en Jesucristo. ¿Ok? Muchos no querían creer. Y hasta la fecha algunos quedan todavía ahí. Pero Los rebeldes. sí, o sea, ellos no querían creer en Jesucristo. No creían que Jesús era el Señor. Y no creían que si creían en el corazón se iban a salvar. No. Unos sí, otros no. Bueno, los que aceptaron a Jesús, pues claro que sí. Pero los que no, no. Ellos, por eso el apóstol San Pablo dice, les manda esa carta a los romanos diciéndoles que si confiesas con tu boca, ok, es decir, tú judío, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, te salvarás. ¿A quién se lo dirige? A los judíos y a la comunidad de los romanos también, para que se afianzaran en la fe. Entonces había ese problema de que los judíos no querían creer. Por eso el apóstol San Pablo pone eso ahí. Tiene que creer para que se pueda salvar. ¿Por qué? Porque los judíos querían salvarse con las obras de la ley del Antiguo Testamento. Ellos querían salvarse con los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? Bueno, acuérdense una cosa, tienen que preguntar cosas porque a veces la Biblia nos habla de muchos modos. Por ejemplo, Jesucristo le dice un joven, le dice acerca de, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Conocen los mandamientos? ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Y vende tus cosas así. Sí, o sea, le está diciendo, pero es que se le acerques a un judío. ¿Ok? Entonces, ¿conoce los mandamientos? Sí, ¿cuál? Este y este, te falta una cosa. Bueno, entonces, por eso digo que hay muchos textos así que nos pueden enredar. Y por eso hay que asentar bien eso a fondo para ver cómo se debe de leer esto. Entonces dice, ¿no lo estoy enredando? No. ¿Vamos bien? Bueno, entonces ya les conté una parte del contexto. Es en el tiempo que se escribió y por qué. ¿Por qué se escribió? ¿Ok? Entonces ahora, actualmente, practicando eso en la actualidad, ya no es lo mismo. Por ejemplo, una persona que dice, una persona que va a una iglesia protestante y le dice, usted nada más tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y que lo resucitó Dios entre los muertos y con eso se va a salvar. Eso ya no aplica tanto para acá, en ese modo. En aquel sí, porque era para judíos, aclararles a los judíos que tenían que creer en Jesús. Ahora ya es otra cosa, ya no es lo mismo. ¿Por qué?
Porque en ese tiempo, ¿qué había en la iglesia en otro contexto? ¿Qué había? Que aquella persona que creía en Jesucristo la mataba. Tan sencillo como eso. ¿A poco ahora matan a una persona porque cree en Jesús? Confiesa con tu boca que es el Señor, ¿te van a matar? Pues no. Pues está fácil eso. En ese tiempo no. Aquel judío que decía, sí, creo en Jesucristo, que Dios lo mandó, que Él es el rey y todo, y por lo tanto la ley judía, la ley del Antiguo Testamento, ya, eso ya no, si no es ahora Jesucristo, se le echaban encima a los demás judíos. Y además, también los romanos pues lo atacaban. Por eso tenían que esconder en las catacumbas, los que en secreto allá celebraban la misa y todo en las catacumbas. ¿Por qué? Porque era peligroso decir que Jesús es el Señor. Y el que se atrevía a decir eso es porque realmente así era. Eso ya no se aplica ahorita. Ahorita lo que hacen las sectas o las iglesias que no son católicas es confiesa con tu boca y ya todo, porque mira, aquí dice, pero ya no aplica para nuestro tiempo eso. En cierto modo no aplica. O sea, en cierto modo sí y en cierto modo no. Por eso hay que ver los contextos. Vamos a ver un contexto ya. Efesios 2, 8, 9. ¿Cuál? Efesios 2, 8, 9. 2, 8, 9. Ajá. 2, 8 al 9. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por la gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Ok. Hasta ahí no nos aclara todavía bien. Ustedes han sido salvados por la fe. ¿A quién está diciendo, está escribiendo el apóstol San Pablo? Les está escribiendo a la comunidad de Éfeso. A esa comunidad les está escribiendo. Y les está diciendo que ustedes han sido salvados por la fe. ¿Y quiénes son esos? A los que le escribe, ¿de qué nacionalidad? ¿Eran judíos? ¿Qué eran? Eran paganos. O sea, no eran de la raza judía. ¿Ok? Y les dice, ustedes han sido salvados por la fe. Es decir, no por las obras de la ley. Porque ellos no eran judíos. ¿Quiénes no observaban las leyes judías? Los judíos. Y los que no eran los paganos, no. Ellos no creían en Dios, el Dios de los judíos. Pero cuando el apóstol San Pablo les escribe, es que eso esas personas ya aceptaron bien a Jesús y se hicieron católicos, ¿ok? Y les escribe cómo fue la salvación para ellos. Está diciendo, ustedes han sido salvados por la fe. No agrega aquí, no agrega aquí por las obras de la ley, pero ahorita va a decirlo. Y lo ha sido por gracia, es decir, no tuvieron que hacer obras de la ley. O sea, ¿cuáles obras de la ley? Los 10 mandamientos. Los judíos sí, ellos practicaban eso y trataban de practicarlo, pero nadie podía cumplirlos todos, ya sabemos eso. Por eso es que todos al infierno. ¿Por qué? Porque el pecado causa la muerte. El pecado nos conduce al infierno. O sea, no hay salvación, en otras palabras, ¿sí? ¿Quién vino a salvarnos? Jesucristo. Por eso hay que creer en Él. Hay que creerle en lo que Él dice. Bueno, ¿vamos bien? Sí. Entonces, dice, y ha sido por gracia, o sea, gracia viene de gratuitamente, gratis. Es decir, gratuidad. Pero hay que entender el contexto de gracia también.
de gratuidad. La gracia no quiere decir que no hay que hacer nada. Eso no es correcto. Nosotros tenemos que colaborar con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios que no nos preguntó si queríamos nacer a nosotros, pero sí nos va a preguntar si nos queremos salvar. Eso sí. ¿Quieres salvarte? Dice Jesús. Bueno, Él nos creó sin nuestro consentimiento, pero ahora no nos salvamos si no es con nuestro consentimiento. Entonces no es que uno diga, bueno, es gratuito, sí, es gratuito, pero tienes que colaborar con eso. Qué mérito. O sea, sí, es por méritos, pero por méritos del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Sí, pues sí, estamos en el Nuevo. Así es. Porque los méritos del Antiguo Testamento no valían para la salvación, ¿no? Nadie podía salvarse cumpliendo la ley del Antiguo Testamento. Nadie. O sea que tenía que venir Jesucristo a morir por nosotros, para salvar a los judíos y a los que no son judíos también. O sea que por más que conocieran ¿cómo se llama? Cumplieran con los 10 mandamientos, no iban a... No, estaba al infierno todos al infierno. Pero no quiere decir por eso que no servían lo que practicaban. Sí les servían, pero no para la salvación, sino porque Jesucristo iba a venir después y Él nos iba a salvar. Entonces, si les valía que practicaran la ley, sí se les valía. ¿Por qué? Porque si no la practicaban, cuando viniera el Salvador, pues no les iba a hacer caso. Viene Jesucristo y ¿usted qué es judío? Sí, yo soy judío, ok. ¿Practicó la ley? Sí, bueno, qué bien. Entonces, ¿quiere que lo salve? ¿Yo? Sí, ok. Entonces tiene que creer ahora en mí. Así, a los judíos. Y uno que no era judío, ¿qué? ¿Usted cree en Jesús? Sí, creo en él. Okay. ¿Cree que Dios lo resucitó? Sí, creo que lo resucitó. Ok, lo vamos a bautizar. ¿Tuvo que hacer méritos? No. ¿Tuvo que obedecer la ley? No, porque no creían en los judíos. Un pagano no creía en los judíos, ni en el Dios de los judíos. Pero cuando viene Jesús, cuando proclaman el Evangelio, que la salvación es para todos, entonces dicen, ¿para nosotros también podemos entrar? Dicen, los que no eran judíos. Sí, también ustedes pueden entrar, porque Dios es para todos. Dijo. Disculpe, ¿y en qué creían los paganos? En dioses falsos, Ídolos. en los ídolos. Así es. Entonces ellos dejaron de creer en eso para creer en Dios, en Jesús, en el Salvador. Así es. Entonces, ¿ya me estoy explicando o no? Sí. O sea que cuando llegó Jesús, vino a cambiar todo. Así todo es. el Antiguo Testamento. A darle vuelta a Darle vuelta a todo. Sí. Y ya creyeron más en Jesús. Tenían que creer en Jesús. Tenían que creer. Si no, no les servía. Así es. No les servía si no creían en Él. Y si creían en Él, sí les servía. ¿Ok? ¿Ya me entendieron? Sí. Por eso es que cuando Jesucristo desciende a los infiernos, va para allá para sacar a esa gente que se esforzó en vivir los mandamientos. ¿Eh? Pero si no viene Jesús y muere en la cruz, ahí se quedan. Junto con todos nosotros también. Porque no somos judíos. Si no hubiera, por eso es que dice el apóstol San Pablo, ustedes han sido salvados por gracia. Es decir, porque Dios quiso que así fuera. Aunque no fueran judíos. ¿Y los judíos qué? También por gracia. ¿Por qué? Porque las obras de la ley no salvaban. Eran para guardarlos mientras venía Jesús. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Para qué era la ley? Para guardarlos mientras venía Jesús. Para esa ley que tenían. Era para guardarlos, sí. Porque de ahí iba a venir la salvación después.
después iba a venir Jesús al Pero mundo. sí, vieron. Sí sirvieron, pero con esa condición de que tenía que creer en Jesús después, ya cuando viniera Jesús. Si no, se quedaron en el infierno por no creer en Jesús. Gálatas 3, 23, deja ver. Sí, ¿Cómo? empiezo del 23, del 22 o del 21. Yo me acuerdo que era esa. Sí, porque es como una comparación de... Ajá. Es es 3.23, me equivoqué en el capítulo. Es 3.23. Sí, es también. Sí, pero está más clarito aquí. Es 23. ¿Lo de qué? ¿Efesios? Gálatas 3.23, pero no pierdan la de Efesios. ¿Efesios qué? No pierdan la de Efesios donde estábamos, ¿eh? Gálatas 3.23. Dice, hasta que no llegaran los tiempos de la fe, la ley nos guardaba bajo la ley nos guardaba bajo llave. Ahí está. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Por qué? Porque los paganos no. Ellos no pertenecían a esa religión. ¿Los qué? ¿Hasta cuando llegaron qué? Nos guardaba a la espera de la fe que se iba a revelar. Así, a la espera de la fe en Jesús. Claro está. En Jesús, que se iba a revelar. Dice, la ley nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. Y así fuéramos justos, o sea, salvos, en otras palabras, salvados. ¿Gálatas? Gálatas 3:23, 24. 3:23. Ajá. ¿Y luego qué más sigue? Dice, pero al llegar la fe ya no obedecemos a la que nos llevaba al Maestro. O sea, esa ley ya no. ¿Se fijan? Ya cuando llegó la ley, cuando ya vino Jesús, la fe, ya en Jesús, ya eso ya no. Ahora seguimos con el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los 10 mandamientos no nos sirven? Sí, pero están modificados por Jesús. Y si yo no vine a volver a Alex, sino a darle plenitud. Así es de que, no nos, sí nos sirven, pero están modificados, o sea, no son los mismos. Unos sí son, pero otros no. Otros no son. Y eso lo enseña el catecismo, así como lo enseña la Iglesia Católica, así es. Modificados ya por Jesús. Sí, porque si ustedes se fijan, no está ahí, guardarás el sábado, ahí no está. Eso ya no está, eso ya no aplica aquí. Y anteriormente era uno de los 10 mandamientos. Así es, guardar el séptimo día. Y eso ya en el Nuevo Testamento ya no, porque eso ya pasó. Y otro que modificaron, que dice, no matarás, también lo modificó. ¿Qué dijo Jesús? Pero aquel que odia a su hermano ya lo mató. O sea, lo cambia. Ok, ¿vamos bien? Sí. Bueno, ahora entonces seguimos con Efesios entonces. Efesios, ¿qué les dije? Efesios 2:8-9. 2:8-9. Ok. Ustedes han sido salvados por fe y lo ha sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso, ni los judíos ni los no judíos. Yo soy judío, yo me fue que los mejor que los dos. Efesios 2, 8, ¿Dónde 9. estabas? Efesios 2. Y tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por sentirse orgulloso, ni los judíos ni los no judíos, porque ambos fueron salvados por gracia, o sea, porque Dios quiso salvarlos así, no cumpliendo la ley del Antiguo Testamento, no, sino que cumpliendo la ley del Nuevo Testamento dejada por Cristo, que es una ley del Espíritu, y
la anterior no era una ley del Espíritu, era una ley de la carne, así le dicen. ¿Por qué? ¿Por qué de la ley del Espíritu? Porque ¿de dónde vino Cristo? Del cielo, de lo espiritual. ¿De dónde vino Moisés? De la tierra. Él puso los mandamientos. Mandados por Dios, claro, pero Jesucristo que viene del cielo nos deja Él es el maestro de lo espiritual. Los 10 mandamientos se los mandó Dios Sí, Dios Padre. a Moisés. ¿Sí? Las tablas. Las tablas de la ley. Las tablas. Pero eso, repito, no salvaban. ¿Qué hacían? Custodiaban, cuidaban al pueblo para que después viniera Cristo. A los Por judíos. eso mandó Dios a Jesús. Para poder salvarnos, si no, no se puede salvar nadie. Están todos Eran perdidos. como calmados, cálmense. Sí, ¿Será que consideran los 10 mandamientos entonces las 600 y más de 600 leyes que dice que había, esos cómo le llamaban leyes? sí, también eran leyes, pero los más esenciales son los 10. Las demás eran también leyes, pero lo más esencial eran los 10 mandamientos, sí. Los principales. Los principales. Lo que somos obra de Dios, dice aquí. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que practiquemos. Entonces sí hay que hacer obras. No es que no hay que hacer obras, claro que hay que hacer obras. Entonces, pero hoy lo estamos entendiendo aquí. Bueno, vamos a regresamos en Efesios capítulo 2, versículo 1, para que vean más atrásito todavía el contexto. ¿Cuál? Efesios 2:1. Atrás. Ahí atrásito, sí. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Hasta ahí. Por ellos. O sea, ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. ¿A quién les dice? A los efesios. A los que no son judíos, está diciendo. Y luego dice el versículo 2. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. Es decir, el diablo. O sea, la corriente del mundo, o sea, el diablo. ¿Sí? Y que ahora está actuando en los rebeldes, aquellos judíos que no quieren aceptarlo, y también en los no judíos. Porque no todos aceptaron la fe. Ni los judíos, ni los no judíos. Los que se aceptaron, pues ellos entran, pero no. Y luego dice así, el versículo 3. De ellos éramos también nosotros y nos dejábamos llevar por las codicias humanas. Ahora dice nosotros, se está refiriendo al apóstol San Pablo y a los judíos. O sea, él te está diciendo. Ahora dice, también nosotros nos dejábamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne, gente reprobada como los demás. ¿Por qué? Porque no podían cumplir los 10 mandamientos. Esa es la cosa. Se esforzaban, sí, pero por mucho que se esforzaban, no. Pero Dios rico en misericordia, con qué amor tan inmenso nos amó. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Es decir, no les costó nada. O sea, no porque hicieron obras, eso no. Y los paganos, no porque ustedes hicieron obras anteriormente, eso les sirve. No. Tanto judíos como no judíos no les sirven cosas, no les servían cosas si no hubiera venido Cristo al mundo. Con Cristo Jesús y en Él, con Cristo Jesús y en Él nos resucitó y nos sentó a la morada celestial. Bueno, el versículo número 15.
Sí, ahí mismo, sí. Destruyó el sistema represivo de la ley hizo la paz. ¿Sí? Ajá. Fíjense lo que dice. Él quitó, o sea, Jesucristo quitó el sistema represivo. ¿Qué es eso del sistema represivo? Quitó esa ley que había antes, que los tenía cautivados, que los tenía, ¿cómo le puedo decir? Como presos. Sí, que todos se iban al lugar de los muertos, ¿no? Nadie se podía ir. Los tenía amenazados. Eso significa el sistema represivo de la ley. ¿Cuál ley? La del Antiguo Testamento. E hizo la paz. ¿Por qué? ¿Por qué dice hizo la paz? Porque cuando Adán y Eva pecaron, se pusieron de enemigos de Dios. Es decir, no hay paz. No había paz con Dios. Entonces, por eso es que la gente se moría y se iba al infierno. No se iba con Dios. Porque no había eso. Se necesitaba que alguien viniera a hacer las paces con Dios. No, o sea, que alguien viniera, que no fuera un hombre, porque el hombre pecó y se alejó de Dios. No puede un pecador pagar por otro pecador. No se puede. Es como una persona que está en la cárcel. Son dos ladrones, uno lo agarran y lo meten en la cárcel. Y luego va su amigo y le dice: oiga, yo quiero, lo van a matar a él, yo quiero que en lugar que me maten a mí. ¿Y usted quién es? Yo soy fulano. Pues usted véngase también porque usted lo andaba buscando. No se puede. Necesita que un inocente lo haga como Cristo. Y así Él toma nuestro lugar. ¿Que todos se van a morir? No, yo muero por ellos. Bueno. Luego dice aquí, se reunió a los dos pueblos. ¿Cuáles dos pueblos? Los judíos y no judíos. Creando de los dos pueblos un hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo. O sea, son un solo pueblo. Judíos y no judíos, un solo pueblo. Pueblo de Dios. Pueblos de Dios. Un solo pueblo de Dios. Judíos y no judíos. Por medio de la cruz. Así que Él nos hizo su nuevo pueblo, agregando a los que no son judíos. Anteriormente el pueblo de Dios eran nada más los judíos. Ahora que vino Jesucristo a la salvación, Él reúne a los que no son judíos, aunque no hayan observado la ley de Moisés. Él quiere hacerlo así porque Él quiere, gratuitamente. Y a los judíos también gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente a los judíos? Porque tampoco podían ellos salvarse con eso. Tenían que aceptar a Cristo. Porque ellos hicieron muchos méritos, sí, que bien, pero no eran para salvarse. Eran mientras venía Jesús. Bueno, ok. Entonces, Dios acepta. Hay una parte de la Biblia que dice que Dios no hace excepción de personas. Dios dice que no hace excepción de personas. ¿Qué significa eso? Que tanto judíos como no judíos van a aprovecharse de esa salvación. Eso significa. En Dios no hay Además que aquí tenemos que poner cuidado, porque las personas que no son católicas dicen: nosotros estamos para acá porque en Dios no hay excepción de personas, pero no entienden el contexto. Por eso es que nosotros estamos acá, porque Dios no hace excepción de personas. Nosotros podemos estar en cualquier religión, en cualquier iglesia, porque Dios no hace excepción de personas. Y si nosotros católicos no sabemos,
porque eso lo dice la Biblia. No sabemos cómo está el contexto, pues ahí quedamos. No. Dios no hace excepción de personas para que entren a formar el nuevo pueblo de Dios. Y el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues la que Cristo dejó, no otra. No otra. Pues no es que yo pertenezco a cualquier iglesia y después digo, no, Dios no hace excepción de personas. No es así. Dios no hace excepción de personas para que entren a formar el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál? La que Él dejó, no otra. Entonces, no entienden bien. Por eso es que muchos católicos que no están instruidos y ponen mucha atención en ellos, pues se van con ellos. Porque esas son cosas enredosas que hacen ellos para llevarse a la gente para allá. Por no entender la Biblia a fondo. Bueno, ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, no solamente hay ese contexto, son muchos contextos los que hay. El mismo apóstol San Pablo dice así, dice que en el día del juicio cada quien va a dar cuenta según sus obras. Entonces no es que confíese con mi boca y ya no, o sea, hay que hacer obras. Y luego el apóstol Santiago dice que la fe sin las obras no salva. Es una fe muerta. Y los hermanos dicen que no es cierto, ¿verdad? Que las obras no van a salvar, ¿verdad? Ajá, así es. También dice, Sí, eso dice. sí, yo también he escuchado eso. Por eso es que uno tiene que instruirse bien. Y la iglesia no salva, también dicen eso. Sí. También el único salvador es Cristo, dice, ¿no? Y sí es cierto que el único salvador es Cristo, pero Él dejó una iglesia. No es que no hay que estar, ¿cómo que no? O hay que estar en la que sea tampoco. Ellos están contradiciendo allí porque pues, ellos están en su iglesia, lo que ellos nada más creen en ellos. Pero Lo que quieren. Lo que quieren creer, pues, Pero no Eso buscan la se verdad. van a salvar. No buscan la verdad. Eso es lo más triste. Así es. Vamos a ver otra parte de la Biblia. Año viene de verdad. Aquí está, miren, es Santiago 2:17. Ya son las 8:07. Ok, ¿Santiago qué? Santiago 2:17. Ok, entonces fíjense en la importancia de los textos y los contextos. ¿Santiago qué? 2:17. 2:17, ahí dice el apóstol San Pablo que es muerta la fe sin obras. Una fe muerta. Una fe sin obras, una fe muerta. Así que cuando dice el apóstol Pablo que la salvación es gratuita, eso significa que Dios quiso salvarnos. Nosotros no tenemos que haber hecho nada para que Él no se viniera a salvar, para que viniera Cristo al mundo. ¿Lo que dice Santiago? 2:17. Santiago 2:17. Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Ahí está. Ahí está. Es si no, pues no es, sino que Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, muere solita. produce obras, Está muerta. es la fe está muerta. De veras ahí dice que las obras, tenemos que hacer obras nada más. Sí, así es. O sea que son las dos cosas, es fe y obras. Porque, Nada más fe, ¿verdad? porque tampoco no nada más obras, tiene que ser ambas cosas, fe y obras. Sí. Sí, sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras.